quien viene a hablarnos sobre la charla hacia una infraestructura crítica eficiente. Alex posee más de 25 años de experiencia en infraestructura de protección para aplicaciones de misión crítica con énfasis en energía y generación térmico. Le damos la bienvenida a Alex, por favor, un aplauso. Gracias. Adelante. Buenos días a todos, gracias por estar aquí presente, gracias a IT Now por permitirnos siempre reunirnos cada año, toda la comunidad tecnológica, a compartir ideas. Hoy vengo a hablarles un poco de tips prácticos para mejorar la eficiencia en su centro de datos. Pertenezco a la empresa Vitaltec. En Vitaltec somos especialistas en infraestructura para soportar aplicaciones de misión crítica. Entiéndase sistemas de UPS, aires acondicionados de precisión, distribución eléctrica en general. Nosotros de unos y ceros no sabemos mucho, pero sí de watts, de BTUs, de enfriamiento. Es un poco lo que les voy a hablar hoy. ¿Tienen alguna pregunta o no entienden algo? Pueden perfectamente levantar la mano. Hemos visto en las presentaciones anteriores cómo está el mundo de la inteligencia artificial, de la necesidad que hay de más datos y de la velocidad de procesamiento, pero esto también se traduce en un consumo mayor de energía en los centros de datos. Y tenemos realmente la presión del medio ambiente. El ecosistema nos está diciendo todo el tiempo con el tema del calentamiento global que vamos por un camino un poco escabroso. Entonces, es importante hoy más que nunca pensar en la eficiencia. Es muy bueno lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, pero detrás de esto hay equipos consumiendo energía y es nuestra responsabilidad hacer que estos equipos sean cada vez más eficientes. Hoy por hoy, ya acercándonos al 2025, se prevé que los centros de datos o las aplicaciones de IT representen el 20% del consumo de toda la energía que se produce en el planeta. Es decir, que estamos ya compitiendo, le pasamos a la industria aeronáutica, a la transportación marítima, es decir, que estamos en un punto muy crítico en términos de consumo energético. Y no es para menos, porque ya hemos visto cómo todas las aplicaciones, todas las tecnologías que han surgido en los últimos 5 años, ya ni siquiera podemos hablar de una década, sino en los últimos años, cómo han surgido estas aplicaciones que potencian el uso de aplicaciones todavía mucho más demandantes de datos, de velocidad y por ende también de lo que es consumo de energía eléctrica. Y aquí lo vemos muy claro, yéndonos a la base, a los procesadores. En el 2008, los procesadores consumían un procesador entre 130 y 180 vatios en el 2008. Al 2020 ya un procesador consumía entre 250 y 330 vatios. Es decir, casi se duplicó del 2008 al 2020 o a la época actual, casi se duplicó el consumo de un procesador. Y un servidor, ustedes saben que tiene muchos procesadores interactuando. Y más ahora los procesadores gráficos, los GPU, para poder soportar lo que es la inteligencia artificial, pues ya es muy común que un rack en un centro de datos pueda tener un consumo de hasta 24 kilos. Y digo de hasta 24 kilos porque es algo muy común. Entonces, es importante, más que nunca, y lo repito, ser eficiente. Entonces, vamos a dar algunos consejos de cómo lograr esa eficiencia en su pequeño centro de datos o en su gran centro de datos, porque lo podemos hacer todos dando algunos pasos que les voy a indicar. No sé si están familiarizados todos con el término PUE. El PUE es un término utilizado en centros de datos que es un valor, una variable que mide la eficiencia de la energía que estoy utilizando. Si por sus siglas en inglés, Power Utilization Effectiveness, es decir, la efectividad del uso de la energía. Y esto se calcula muy fácil. Si no lo han hecho, yo les voy a enseñar aquí cómo hacerlo. El PUE no es más que tomar el consumo total de un centro de datos y dividirlo entre el consumo único de los equipos de TI.
Y bueno, ¿cuál es el consumo total? El consumo total es lo que consumen los equipos de TI, que lo podemos ver muy fácilmente mirando la pantalla del UPS, porque los sistemas, los equipos de TI normalmente están conectados a uno o varios UPS. Sumamos esos datos y ya tenemos el consumo de servidores, de storage, de la parte de comunicación, switches, routers. Tenemos mi consumo de TI a un lado. ¿Y qué es todo lo otro? Todo lo otro es el consumo de los equipos que soportan a esos sistemas de TI. Es decir, aire acondicionado, las pérdidas que tengo en UPS, en racks PDU, es decir, las pérdidas que hay por la conversión de la energía, y esa es la energía extra que sumados me dan el consumo total de un centro de datos. Si divido esto entre el consumo de los equipos de TI, me da un número. Aquí yo puse un ejemplo. Este es un ejemplo que no es real. Imagínense un centro de datos con una carga de TI de 20 kW, un consumo en aires acondicionados para tener esta carga de TI fría de 10 kW, pérdidas en conversión de energía en UPS de 2 kW e iluminación, que también hay que contarla, si tienen un abanico o si tienen alguna otra cosa que se necesite para soportar esta carga de TI, se incluye ahí. Entonces aquí el PUE me da, sumando todas esas capacidades, que es un consumo total de 30 kilos, dividido entre los 20 kilos de la carga de TI, me da un PUE de 1.65. Y ese es mi punto de partida. Ya sabemos dónde estamos, medimos y podemos controlar. Entonces, a partir de ahí, ¿qué debemos hacer? Tratar de que este número baje, disminuya, se acerque a 1. Pero ojo, la idea no es llegar a 1, porque 1 es algo utópico. Es decir, un PUE igual a 1 es un centro de datos que no tiene aires acondicionados, que no tiene UPS, sino que es sencillamente conectar los equipos de TI directamente a la energía comercial. Entonces eso es algo utópico. La idea es tener el PUE lo más bajo posible, pero siempre manteniendo lo que es la confiabilidad en el centro de datos. A partir de ya tener nuestro PUE medido, es bueno conocer, esta es la gráfica, el pastel típico de cómo son los consumos dentro de un data center. El 52% típicamente son los equipos de TI que tienen ese consumo. Y el otro 48% lo utilizamos en sistemas de soporte a los equipos de TI. Por lo dicho antes, el ideal es que este 48% disminuya y sea mayor el porcentaje de consumo de equipos de TI para ser mucho más eficientes. Entonces, mi primer consejo es, comencemos a controlar por los equipos de TI, el 52%. ¿Cómo? Son 3 consejos rápidos y no me extiendo aquí porque, como les dije, mi especialidad no son los unos y ceros, pero sí les puedo decir que asegurar el uso de servidores eficientes, actualizar su base de servidores, de switches que sean de última generación eficientes, comparar los consumos de uno con otro, si hacen lo mismo, pues tomo el que consume menos. Apegarse a la virtualización de servidores, hacer los servidores más eficientes y apagar los equipos en desuso. Hay muchos centros de datos que llegamos y tienen muchos equipos encendidos y no están haciendo nada. Pues apáguenlo. ¿Por qué? Porque por cada vatio, por cada watt que se disminuya la carga de TI, tenemos en escalera, podemos llegar hasta 2.52 vatios de ahorro en el consumo total. Porque mientras menos consumo tengo en TI, menos aire acondicionado necesito para enfriar, menos pérdidas tengo en sistemas de UPS y se convierte en una escalera que puede llegar hasta 2.52 vatios por cada vatio. Bien, volviendo otra vez al pastel, vemos que en un data center típico hay unas pérdidas en UPS y en racks PDU y en toda la distribución eléctrica, en toda la parte de conversión. Entonces veamos qué se puede hacer en esta parte para disminuir esas pérdidas, disminuir ese consumo. Lo primero es muy básico. Seleccionar sistemas de UPS de alta eficiencia y solicitar al proveedor lo que es curva de eficiencia. ¿Qué es una curva de eficiencia? Algo así como lo que ustedes ven acá. No es sencillamente preguntarle al proveedor, ¿cuál es la eficiencia? 95%. No. ¿Cómo se comporta ese UPS a diferentes niveles de carga? Y esta curva típica
me dice, por ejemplo, que en un 20% este UPS tiene una eficiencia de 95-96%, una eficiencia muy buena. Pero también, si se fijan, hay un área sombreada, que es el área en la que la mayoría de los sistemas de UPS trabaja. Nadie compra un sistema de UPS para ponerlo a trabajar al 100%. Entonces, no me funciona la eficiencia al 100%, sino los niveles de eficiencia que yo puedo obtener en esta franja gris entre 40 y 80%, que es donde yo necesito que mi equipo sea altamente eficiente. Y si tengo más de uno, es decir, si tengo 2 UPS para una misma carga de TI por temas de redundancia, entonces esta franja se mueve más hacia la izquierda y tendríamos equipos trabajando normalmente en un 30, en un 35, como mucho en un 50% para poder suplir toda la carga en caso de que falle el otro sistema. Entonces, esto es importante a la hora de seleccionar un sistema de UPS. Y aquí yo tengo un ejemplo práctico que fue real, este sí es real. Un cliente nos llama con una necesidad de cambio de sistemas de UPS por tecnologías nuevas. Los equipos estaban un poquito viejitos, tenían casi 20 años realmente. Y el cliente quería cambiarlos, eran equipos de 40 kW, 50 kVA. El consumo que tenía el cliente ya era bajo porque fue disminuyendo, fue actualizando sus sistemas, virtualizando, ya tenía una carga entre los 2 UPS de 17 kW. Sin embargo, cuando fuimos a ver lo que el cliente deseaba, cambiar los equipos por una renovación tecnológica, por temas de servicio, nos dimos cuenta que había una pérdida en estos equipos de 13 kW, es decir, estaban consumiendo 13 kW más de lo que estaban entregando. Hicimos todo un assessment y le propusimos sistemas que con la misma carga iban a tener una pérdida de 1.7 kW. Este cliente inmediatamente aceptó, compró y se está economizando casi $18,000 al año en consumo energético. Y eso es porque paga la energía barata, porque está en un centro donde la energía la compra más barata. Pero esto le puede estar pasando a ustedes en muchos sitios. Y bueno, el equipo funciona, no se daña, es robusto, no dan el paso, pero es importante ver este sistema financiero. Otra recomendación que es muy parecida a la primera es ya utilizar sistemas de UPS sin transformador de salida. Los equipos eficientes, actuales, modernos, no necesitan un transformador de salida. Son muy robustos, son muy eficientes, son más ligeros. Es otra recomendación nuestra. Y los mantenimientos preventivos, que muchas veces se piensa también que los mantenimientos preventivos es para que el equipo dure más tiempo, sí, actualización. Pero también en un mantenimiento preventivo, si no lo damos adecuadamente o si no se da, la suciedad, por ejemplo, la suciedad, el polvo en el equipo, provoca que se caliente más, que se necesite más energía para enfriamiento. Una batería con problemas puede hacer que el cargador esté mal operando, consumiendo de más. Entonces es importante ser rigurosos en lo que es mantenimiento preventivo de los sistemas de UPS acorde con los fabricantes. Y por último, que muchas veces no tomamos en cuenta, es también seleccionar los racks PDUs eficientes. Muchas veces lo vemos a la regleta, pero esa regleta hay que preguntarle también al fabricante o al suplidor, ¿cuánto me consume esa regleta sin nada conectado, en vacío? Porque eso es un consumo que se pierde. Entonces, esos son puntos importantes para disminuir el consumo o las pérdidas en los sistemas de distribución eléctrica. Hay muchos más, resumí estos. Volviendo otra vez a nuestro pastel, donde estamos identificando los puntos donde podemos mejorar, y nos encontramos que el aire acondicionado es el elemento que más consume dentro del centro de datos, el equipo de soporte que más consume. Típicamente es un 38%, eso es mucho. Lo que sea que se haga a nivel de aire acondicionado ayuda a ser más eficiente y a economizar dinero. Entonces, con nuestros consejos en temas de aire acondicionado, comenzamos por lo mismo, seleccionar sistemas de aires acondicionados eficientes y de capacidad variable. ¿A qué me refiero con eficiente? Y específicamente pensamos en el compresor. El compresor en un aire acondicionado representa el 70% de su consumo eléctrico. Es decir, que si llevamos esto al data center, esto equivale al 25% del consumo de un data center es en compresores de aire acondicionado. Y muchos dirán, bueno, en
En mi data center yo uso agua helada, no hay compresores, pero entonces si usan agua helada, hay un chiller que está enviando agua y el chiller sí tiene compresor. Entonces tú aplicas igualito para los sistemas de chiller y de agua helada. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Compresores eficientes. Nosotros recomendamos ya apegarse a la tecnología inverter. La tecnología inverter es una tecnología de compresores de velocidad variable que van cambiando o variando de acuerdo a la carga que tiene el centro de datos y también hacer comparaciones, pedirle al fabricante las curvas de eficiencia de los aires acondicionados para hacer comparaciones. Igual los ventiladores, todo esto suma. La otra recomendación que hacemos es forzar el uso de capacidad parcial y me explico. Ya asumiendo que tenemos aires acondicionados de precisión, de capacidad variable, tipo inverter, no es lo mismo tener un aire acondicionado, digamos de 10 kW de potencia de enfriamiento, trabajando al 100% de capacidad, a tener dos aires acondicionados también de 10 kW, trabajando cada uno a un 50%. Es decir, los aires acondicionados a mediana capacidad o a baja capacidad son más eficientes que al 100%. Entonces, en un centro de datos también se da el caso de que necesitamos redundancia. Normalmente, si vamos a hacer una inversión en aire acondicionado, si necesitamos uno, compramos dos, o si necesitamos dos, compramos tres, porque se necesita una redundancia en caso de que uno falle. Pues la idea aquí es que si tienen dos, no apaguen uno y dejen uno encendido y lo roten, que eso se utiliza mucho, no. Busquen la manera de que los dos se entiendan, se comuniquen, trabajen los dos siempre, pero a mitad de carga o a menos capacidad, porque son más eficientes. Esta curva que ven aquí es lo que nos dice en este aire típico con compresor inverter, que al 50% es cuando se logra la mayor eficiencia en ese sistema. Y en ese rango entre 40 y 60 es cuando el sistema es mucho más eficiente. Entonces, otro consejo, no apaguen, sino que forcen los sistemas, los equipos, a trabajar a menor capacidad. Otra cosa que siempre decimos, los centros de datos no son una nevera, no son un frigorífico de conserva de alimentos. El ASHRAE, que es la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, que es quien dicta o nos llevamos de las normas de ellos, son los que dictan las normas en aire acondicionado para la región, tienen un apartado para dar guías también para el enfriamiento de cuartos de data. Y en su última versión de 2021, la 5ª edición, este libro que están ahí, lo pueden comprar, está disponible en la red. Ellos recomiendan o dicen que las temperaturas correctas que deben de entrar a un servidor en el pasillo frío deben de estar entre 18 y 27 grados. Es decir, no es que varíen entre 18 y 27, sino que ustedes pueden seleccionar entre 18 y 27 grados el nivel de temperatura del aire que entra a su servidor. Entonces, por cada grado que yo logre subir de temperatura en mi pasillo frío, en mi inyección, yo estoy economizando muchísimo dinero porque estoy haciendo que el compresor trabaje menos, trabaje a menor capacidad. Esto lo estoy logrando y esto lo dice el ASHRAE. Entonces, es importante tener esta parte en cuenta, que no se van a dañar los servidores si los ponemos a trabajar a 22, a 23 grados. No se van a dañar. Otro tip importante que lo vemos a continuación y lo presento en foto, las fotos hablan mucho, es eliminar las fugas de aire. Donde hay agujeros que no queremos tener aire acondicionado, son las fotos de arriba, tapemos, utilicemos elementos que eviten tener un escape de aire porque igual estamos consumiendo más energía en enfriamiento. Eliminar las obstrucciones de aire. Quizás las fotos de arriba le pueden parecer familiar. Uno a veces se ríe, mira que tengo un poco de desorden, pero funciona, están todos conectados, pero eso afecta muchísimo el flujo de aire, necesito más energía para enfriar, entonces me cuesta más. Quizás si ven factura, quizás no sea tan gracioso. Entonces hay muchas formas de lograr una distribución eficiente de cableado,
de pisos para lograr que los sistemas de aire acondicionado sean más eficientes. Confinar pasillos. Hay muchas personas que preguntan, ¿pero y por qué? ¿Para qué? Confinar pasillos es encapsular, ya sea la parte fría, el pasillo frío o el pasillo caliente, es indistinto. ¿Qué logro yo con un confinamiento de pasillo? Yo logro que la diferencia de temperatura entre el pasillo frío y el caliente sea lo más elevada posible, porque la física nos dice que mientras más alta es esa diferencia que le llamamos delta T, esa diferencia de temperatura entre el pasillo frío y el caliente, mis equipos son mucho más eficientes y puedo sacarle más capacidad. Entonces, eso es una práctica, es un must que deben de tener en centros de datos. Igual en la guía de ASHRAE hablan de esto, de las mejores prácticas de confinamiento de pasillo. Y el mantenimiento preventivo, que aquí todavía es más necesario, porque el aire acondicionado mueve aire. Y si hay sucio, si hay polvo, si hay obstrucciones en los filtros, entonces necesitamos más energía, disminuye el flujo de aire y a menor flujo de aire entonces también somos mucho más ineficientes. Entonces estos son consejos y yo los resumo con esta tablita. Para ser más eficientes en nuestros sistemas de aire acondicionado, procuremos elevar lo más posible las temperaturas. Esto lo logramos confinando, esto lo logramos cambiando los settings de los sistemas, porque a mayor temperatura tengo más eficiencia y más capacidad en mi equipo. La humedad de retorno o la humedad relativa, que con un sistema de aire de precisión, si yo mantengo mi temperatura constante, la humedad tiende a estabilizarse y a disminuir. A menor humedad relativa también soy más eficiente y puedo obtener más capacidad de mi equipo. Caudal de inyección, es decir, lo que sopla el aire acondicionado de precisión, a mayor caudal, más eficiente y puedo obtener también más capacidad de mi equipo. Caudal del condensador. El condensador es la parte que está exterior. Mientras más caudal de aire, es decir, mientras menos obstrucciones yo tenga en el área de mi condensador, también soy mucho más eficiente. Y mientras más grande es el condensador con relación a mi unidad interior, soy más eficiente y puedo también tener más capacidad de equipo. Temperatura ambiente, no la volé, fue a propósito. No tenemos forma de cómo controlar la temperatura ambiente, y mucho menos en nuestro país. A mayor temperatura ambiente, el equipo es más ineficiente. Entonces, el ideal es vivir en un país frío, pero como no vivimos en un país frío, sí podemos tomar medidas de mantener el equipo exterior limpio, sin obstrucciones, para que la temperatura alta que tenemos aquí no nos afecte tanto. Estos son algunos consejos, porque como les digo, y vuelvo al punto, la creciente demanda de mayor información, de rapidez, de más datos que no se va a detener, nos debe llevar a pensar en cómo ser más eficientes. Disfrutar de las cosas bonitas, de todo lo que tenemos con el ChatGPT y todo, pero siempre pensar qué hay detrás para soportar esto y cómo podemos mitigar esta situación. Es el consejo que realmente le traemos hoy, el mensaje que le queremos dar. No sé si tienen alguna pregunta. Igual en Vitaltech estamos para servirles, para soportarles ante cualquier necesidad que ustedes tengan de sistemas de infraestructura. Si no tienen preguntas, igual aquí están nuestros datos y al salir la puerta a la izquierda está nuestro stand. Estaremos todo el día ahí dispuestos a responder cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. ¿Preguntas? No. Gracias por su atención.